Entre los años 1875 y 1880, tres familias ganaderas de abolengo en el Valle del Río Bravo, al norte de Coahuila, México, se hundieron en la ruina absoluta por circunstancias tan perturbadoras que los periódicos locales se negaron a publicar los detalles completos. 23 personas murieron en esas haciendas, algunas por fiebres misteriosas, otras en accidentes que desafiaban toda lógica, y varias en condiciones que el médico forense del condado describió únicamente como cese antinatural de las funciones vitales. El hilo conductor de estas tragedias permaneció oculto en libros contables, cartas y testimonios que los jueces ordenaron sellar por más de un siglo. En el ojo de cada catástrofe se alzaba una sola mujer cuyo nombre aparecía en títulos de propiedad, inventarios domésticos y finalmente en procesos penales. Pero su verdadera historia fue deliberadamente borrada por familias desesperadas, por salvar su prestigio y por un sistema legal que se negaba a encarar lo que su existencia revelaba sobre los cimientos de la sociedad norteña antes de continuar con la historia de Rebeca, una mujer cuya inteligencia y determinación expondrían las contradicciones más oscuras del México porfiriano. Quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad de buscadores de verdades ocultas. Suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte estos capítulos olvidados de la historia mexicana. Y déjanos un comentario diciéndonos desde qué estado o ciudad nos escuchas. Nos encanta saber dónde conectan contigo estas historias perdidas. Ahora, descubramos qué pasó realmente en aquellas haciendas a orillas del río. Todo comenzó con una subasta rutinaria de bienes en la primavera de 1875, en Saltillo. Un evento que desataría una cadena de sucesos que tres familias intentaron detener con desesperación, sin imaginar que se enfrentaban a fuerzas que ellos mismos habían creado. El municipio de Piedras Negras, en el norte de Coahuila, había prosperado durante la década de 1870, gracias al ganado y al ferrocarril que conectaba con Eagle Pass, Texas. Tres familias dominaban el panorama social de los ranchos al este del río. La familia del Valle era dueña de Hacienda El Sol, 28,000 hectáreas trabajadas por 120 peones y vaqueros. Don Aurelio del Valle había llegado de San Luis Potosí en 1865, con capital familiar y contactos en la Secretaría de Fomento. Su esposa, doña Isabel, venida de Zacatecas, presumía de abolengo porfiriano. Tenían 3 hijos. Los 2 mayores estudiaban leyes en la Ciudad de México. La menor, Clara, de 18 años, era cortejada por los hijos de los hacendados vecinos. A 8 kilómetros río arriba, don Gregorio Salazar administraba Hacienda La Luna, algo más pequeña pero modernizada con maquinaria traída de Estados Unidos. Tenía 45 años. Era alcalde auxiliar y soñaba con una diputación federal que exigía una reputación intachable. Su esposa, doña Lucía, era 10 años menor. Tenían 4 hijos pequeños. La tercera familia, los Herrera Miodeo Hacienda. El Roble operaba con menos pompa pero mayor eficiencia. Don Esteban Herrera, viudo de 53 años, dirigía sus 22,000 hectáreas con obsesión por los márgenes de ganancia. Sus 3 hijos ya eran mayores. La casa se enfocaba exclusivamente en la producción de ganado. En abril de 1875, don Aurelio viajó a Saltillo para una subasta de bienes embargados. Entre los lotes figuraban 42 trabajadores en régimen de peonaje por deudas. Una mujer captó su atención. Rebeca, de unos 25 años, registrada como doméstica capacitada, alfabetizada, experta en bordado fino y piano, bilingüe español-inglés. El anuncio incluía una cláusula insólita. El comprador debía llevársela a por lo menos 150 kilómetros de Saltillo. El precio era ridículamente bajo, 450 pesos, cuando una sirvienta culta solía costar 1,500 o más. El interés de Aurelio era práctico. Doña Isabel necesitaba a alguien que puliera a Clara en modales de sociedad. Una criada bilingüe y educada sería perfecta. Y un símbolo de estatus. El precio bajo y la distancia sugerían problemas, pero el agente de la subasta lo tranquilizó. Solo una formalidad testamentaria. Aurelio la compró y organizó su traslado a El Sol. Cuando Rebeca llegó 3 semanas después, doña Isabel quedó encantada. Alta, piel morena clara, porte sereno. Hablaba con deferencia exquisita
y demostró competencia inmediata. La asignaron a Clara para clases de inglés, piano y etiqueta. Durante 6 semanas todo fluyó sin tropiezos. Rebeca era discreta, eficiente, hábil manejando tensiones domésticas, pero en junio aparecieron grietas. Clara empezó a pasar horas encerrada con Rebeca, susurrando y callando al acercarse a alguien. El ambiente en la casa se tensó. Los criados se mostraron nerviosos. Nadie sabía que Rebeca ya preguntaba con sutileza. Precios del ganado, quién pagaba deudas puntualmente, qué hijas eran casaderas, qué hijos bebían o apostaban. Cada pregunta parecía inocente, pero Rebeca armaba un mapa detallado del poder en el norte de Coahuila. Observó que don Aurelio llevaba un libro oculto con deudas de juego en piedras negras, que había pedido prestado contra futuras ventas de ganado a tasas abusivas, que doña Isabel ocultaba ansiedad financiera tras su refinamiento, y sobre todo, que Clara tenía un temperamento romántico y una visión ingenua del mundo. Vulnerabilidades perfectas para cultivar. Para Julio, Rebeca era indispensable. Doña Isabel dependía de ella para eventos sociales. Don Aurelio valoraba su eficiencia organizativa. Clara la veía como confidente. Los demás criados la aceptaban. El 14 de julio de 1875, don Aurelio revisaba cuentas en su estudio. Su situación se deterioraba más rápido de lo que admitía. Rebeca entró con café y al salir se detuvo. «Señor, si me permite la osadía», cenando mencionó a la familia Salazar. «Yo serví en una casa en Saltillo que tuvo tratos con el hermano de don Gregorio. Hay asuntos de sus finanzas que quizá le convenga saber». Aurelio la miró fijamente y señaló la silla frente a su escritorio. Rebeca se sentó y habló de especulaciones fallidas de Gregorio, deudas ocultas, socios dudosos, datos concretos, sin emoción, como si recitara un inventario. «Aurelio, deberías haber preguntado cómo una criada sabía tanto». No lo hizo. La información era demasiado valiosa. Su desesperación, demasiado grande. En una hora, Rebeca había respondido todo con precisión verificable. Al despedirla, Aurelio decidió usar esos datos para forzar a Salazar a un negocio que salvaría su hacienda. No sabía que acababa de volverse dependiente de una mujer que, durante 9 años, había destruido metódicamente a las 3 familias que la poseyeron antes de los del Valle, y que había sido vendida con cláusula de distancia porque las autoridades de Saltillo detectaron el patrón, pero no tenían base legal para más que alejarla. Esa noche, una tormenta partió en 2 el roble centenario junto a la casa principal. El 14 de julio de 1875 marcó el inicio de una secuencia de tragedias que exigiría la intervención del Congreso Estatal y crearía precedentes legales sobre la persecución de peones por delitos que la ley apenas podía concebir. Don Aurelio activó su plan con la seguridad de un hombre acorralado. El 22 de julio, visitó a Salazar con pretexto de comprar maquinaria. Tras las cortesías mencionó rumores inquietantes sobre especulaciones de tierras que Salazar hizo en 1873, con detalles que demostraban conocimiento exacto. Las manos de Salazar se aferraron al sillón. La información era cierta y concernía negocios que él juró haber cerrado sin pérdidas. Si se sabía que había actuado con deshonor, su puesto de alcalde auxiliar sería insostenible. Aurelio propuso una sociedad ganadera de protección mutua para nuestros intereses y reputaciones. Extorsión disfrazada de comercio. Salazar entendió de inmediato. Tras media hora de fingida cordialidad, acordaron. Salazar invertiría 4,000 pesos para sanear las deudas de Aurelio. A cambio, este apoyaría sus ambiciones políticas. Aurelio se fue convencido de haber salvado a su familia. Nunca preguntó cómo Rebeca obtuvo los datos. Rebeca recibió la noticia con satisfacción silenciosa, sin mencionar que la información provenía de redes de peones y vaqueros que viajaban entre haciendas con noticias que los patrones creían confinadas a sus casas. Los demás criados notaron su ascenso. La cocinera María se observaba con inquietud. «Esa mujer no está bien. Yo la vi antes en Saltillo. Mi prima trabajó con una familia francesa». Habló de una mujer así. 3 familias se deshicieron. Murieron gentes y nadie probó nada. Los demás desecharon las advertencias. Rebeca no había hecho nada malo, solo ganarse la confianza del patrón. Lo que ignoraban era que Rebeca ya había iniciado la segunda fase. Clara del Valle. Durante agosto siguió las clases, pero introdujo temas nuevos. Habló de las limitaciones impuestas a las mujeres en la sociedad norteña,
de la injusticia de un sistema que trataba a peonas y a hijas de hacendados como bienes administrados por hombres. Describió paralelismos entre una peona vendible y una hija casada para saldar deudas. Clara nunca había oído tal discurso. Las palabras de Rebeca articulaban sentimientos que ella experimentaba pero no expresaba. Resentimiento por no controlar su futuro. Frustración por ser valorada solo como moneda de cambio matrimonial. Tu padre negocia tu porvenir como una transacción comercial, le dijo Rebeca una tarde. Ha decidido que te cases con el hijo de los Herrera, para sellar una alianza. ¿Te consultó? ¿Cómo lo sabes? Susurró Clara. Veo las cartas en el estudio. El joven Herrera bebe en exceso y tiene deudas de juego, pero tu padre necesita capital. Tus preferencias no importan. No era del todo cierto. No había acuerdo firme. Pero Rebeca presentaba especulación como hecho, sabiendo que Clara no distinguiría. No amo a Tomás Herrera, dijo Clara. El amor no es variable en estos arreglos. Eres inventario, señorita Clara. Inventario valioso. Pero inventario. En eso no somos tan distintas tú y yo. En las semanas siguientes, Rebeca alimentó el sentido de injusticia de Clara, mientras ofrecía comprensión. La animó a llevar un diario. Le sugirió que tenía derechos más allá de la autoridad paterna. Pintó imágenes de mujeres que tomaban sus propias decisiones. Lo que hacía era crear justificación ideológica para la rebelión, preparando terreno para acciones que destrozarían a los del Valle. Para septiembre, el acuerdo Aurelio Salazar mostraba grietas. El esquema requería más capital del proyectado, y el rencor de Salazar lo volvía poco cooperativo. Rebeca acercó a Aurelio nueva información. Salazar habla en privado de tus deudas de juego y prácticas dudosas. Planea arruinarte para retirarse sin parecer deshonroso. La furia de Aurelio fue inmediata. Confrontó a Salazar en la reunión de la Asociación Ganadera. El escándalo fue mayúsculo. 2 hacendados prominentes en guerra abierta. Rebeca había logrado exactamente lo que quería. Conflicto que consumiría a ambas familias. Mientras, seguía con Clara. El 18 de septiembre de 1875, Clara desapareció de El Sol. Dejó una nota rechazando los planes de su padre y buscando una vida elegida por ella. La nota contenía frases que doña Isabel reconoció como ajenas al vocabulario de su hija. Lenguaje sobre derechos naturales y autonomía femenina. La hacienda estalló en caos. Aurelio organizó batidas. Doña Isabel colapsó. Interrogaron a todos los peones. Algunos fueron azotados. Rebeca expresó conmoción y llanto convincente. La búsqueda duró 3 semanas. Aparecieron anuncios en periódicos. Ofrecieron recompensas. Salazar difundió rumores de que la mala administración de Aurelio había permitido que su hija fuera corrompida por ideas peligrosas. La verdad era más oscura. Clara no se había ido del todo por voluntad propia. Rebeca la preparó psicológicamente durante meses, y luego organizó su huida a través de una red clandestina de peones libres y evadidos. Clara creía afirmar su independencia. En realidad, fue manipulada para destruir el prestigio familiar mientras cumplía el objetivo de Rebeca. El caos cegó a los del Valle ante desarrollos mayores, porque mientras buscaban desesperados, Rebeca ya cultivaba su siguiente blanco. En un evento social de agosto conoció a don Esteban Herrera, y lo impresionó con inteligencia y porte. Herrera, cuya casa carecía de presencia femenina, se interesó en adquirir una criada de sus capacidades. A finales de septiembre ofreció a Aurelio comprarla. Aurelio, necesitado de efectivo para la búsqueda y cada vez más paranoico, aceptó. Rebeca fue transferida a El Roble por 1,200 pesos, más del doble de lo pagado. Una ganancia significativa cuando más la necesitaba. Partió el 3 de octubre de 1875. Detrás dejó una familia en ruinas. Clara desaparecida, los acuerdos de Aurelio colapsando, la salud de doña Isabel rota, la reputación destruida. María la cocinera hizo la señal de la cruz en la puerta de la cocina. Que Dios se apiade de los Herrera. Esa mujer lleva a la destrucción como peste. No se equivocaba. Rebeca ya había iniciado su trabajo en El Roble. Y don Esteban Herrera, quien se jactaba de sentido práctico e inmunidad a manipulaciones femeninas, ignoraba que acababa de comprar el instrumento de su propia ruina. Las lluvias de octubre llegaron temprano, aislando las haciendas. En ese aislamiento,
Rebeca se instaló en su nuevo hogar y comenzó a observar a los Herrera con la misma atención clínica que dedicó a los del Valle. Había destruido una familia. Quedaban dos. Y la fase más devastadora aún no comenzaba. Hacienda El Roble operaba con austeridad militar. Desde la muerte de su esposa en 1870, don Esteban había eliminado pretensiones sociales y se enfocó en producción y ganancia. Sus tres hijos, Margarita, 24, Guillermo, 22 y Santiago, 20, fueron educados en habilidades prácticas y negocios. Rebeca reconoció de inmediato que El Roble presentaba retos distintos. Esteban no se manipulaba con refinamiento ni encanto, valoraba competencia práctica. Sus hijos, especialmente Margarita, eran más observadores y cultos que Clara. Rebeca se adaptó, se volvió indispensable por eficiencia silenciosa, no por habilidades ostentosas. Llevó cuentas con precisión quirúrgica, identificó recortes de gastos, demostró comprensión de economía ganadera. En semanas Esteban la consultaba sobre rotación de pastos, tendencias de precios en Texas, compras de maquinaria. Esto inquietó a Margarita, quien había administrado la casa desde la muerte de su madre, y resentía ser desplazada por una criada. Margarita era inteligente, práctica y desconfiada. «Padre, ¿no le parece extraño?», dijo una noche de noviembre. «Esta mujer tiene educación que excede con mucho lo esperable en alguien vendida a precio tan bajo». La catástrofe de los del Valle comenzó poco después de adquirirla. ¿Coincidencia? Esteban desechó las sospechas. Los del Valle cayeron por las malas prácticas de Aurelio. Rebeca es un activo. No caeré en histerias femeninas sobre casualidades. Margarita cayó, pero comenzó a vigilar a Rebeca. Notó detalles, cómo sus ojos seguían conversaciones, las preguntas sutiles a los vaqueros, la atención a correspondencia y visitantes. No identificó nada concreto, pero creció su convicción de que Rebeca estudiaba a la familia con fines ajenos a la administración doméstica. Lo que Margarita ignoraba era que la estrategia de Rebeca para esta familia requería más paciencia. Esteban no tenía inseguridades sociales. Sus hijos no se manipulaban por vulnerabilidad emocional. Valoraban razón sobre sentimiento. Rebeca necesitaba hallar debilidades reales. Las encontró en diciembre, en los registros financieros. Esteban pedía préstamos pequeños con regularidad. No grandes sumas, pero el patrón sugería presión financiera, pese a la aparente rentabilidad. Pagaba intereses que serían insostenibles en 2 años. Rebeca reconoció el esquema. Herrera invertía en algo más allá del ganado, algo caro que exigía préstamos ocultos. Investigó con paciencia. Para finales de diciembre descubrió la respuesta. Esteban intentaba comprar un rancho colindante que duplicaría El Roble, pero requería capital que no tenía. Apostaba a que los precios del ganado se mantuvieran altos para pagar deudas antes de que consumieran sus bienes. Era inteligencia valiosa, pero Rebeca no actuó de inmediato. Necesitaba más que conocimiento financiero. Necesitaba palanca para crear caos específico. Esa palanca llegó en enero de 1876. Don Gregorio Salazar, el colapso de su sociedad con Del Valle, lo dejó expuesto a acreedores. Necesitaba capital urgente. Sabía que Esteban era el hacendado más sólido del condado, y a mediados de enero, le propuso una sociedad ganadera. Rebeca estaba presente sirviendo café, aparentemente desatenta, pero escuchó todo. Lo que oyó le dio exactamente lo que necesitaba. Salazar ofrecía términos extremadamente favorables. Esteban lo consideraba porque le daría flujo de efectivo para comprar el rancho, sin revelar su sobreendeudamiento. Tras la partida de Salazar, Rebeca habló a solas con Esteban. «Señor, no pretendo inmiscuirme, pero cuando serví en El Sol, supe que don Gregorio destruyó a don Aurelio con manipulaciones y tratos falsos. Esa sociedad fue una trampa que arruinó a los del Valle. Era la inversión exacta de la historia que le contó a Aurelio 6 meses antes. La contradicción no importaba. Los dos hombres no podían compararla, consumidos por el odio que Rebeca había sembrado. Esteban escuchó con interés. En días siguientes Rebeca alimentó sus sospechas con comentarios calculados. Nunca presionó demasiado, pero construyó un caso sólido de que asociarse con Salazar sería peligroso. Esteban rechazó la propuesta. Salazar se fue convencido de que alguien lo había envenenado contra él.
y sus sospechas cayeron naturalmente en los del Valle. Rebeca había orquestado hostilidad tripartita entre las familias más poderosas del condado, pero esto era preparación. La destrucción real requería un elemento más: explotar un secreto que ninguno sabía que existía. El secreto involucraba a Guillermo Herrera, y una relación que ocultaba desde hacía un año. Guillermo se había enamorado de Onana López, hija de un comerciante de piedras negras, muy por debajo de la clase que Esteban esperaba para su hijo. Guillermo planeaba presentarlo como hecho consumado tras casarse en secreto. Rebeca lo supo por su red de peones que viajaban entre campo y ciudad. Para mediados de febrero tenía inteligencia completa. Citas, cartas, planes de boda en marzo. El 19 de febrero, Rebeca arregló que Esteban descubriera el secreto de la forma más dañina. Aseguró que una carta de Ana a Guillermo llegara cuando Esteban estaba presente, y Guillermo no. Creó circunstancias para que el hallazgo pareciera accidental. La furia de Esteban fue inmediata. Esa noche, al volver, Guillermo enfrentó la ira paterna. El pleito fue devastador. Esteban exigió terminar la relación. Guillermo reveló que ya se había casado con Ana 2 semanas antes, y que ella estaba embarazada. El matrimonio era legal. Esteban respondió desheredando a su hijo y ordenándole irse de inmediato. Guillermo partió esa noche, expulsado y despojado de herencia. Margarita y Santiago intentaron mediar, pero su padre fue implacable. Rebeca observó satisfecha. La familia Herrera estaba fracturada, la reputación de sabiduría práctica de Esteban, dañada, su unidad interna, su mayor fortaleza, hecha añicos. Pero Rebeca no había terminado. La destrucción requería presión externa que explotara las grietas. Esa presión llegó en marzo de 1876. Un hombre llamado Jesús Rivas apareció como representante de acreedores de Monterrey, con pagarés de los préstamos ocultos de Esteban. Exigió pago inmediato de 10,000 pesos, más de lo que Esteban tenía líquido, obligándolo a vender tierras o revelar a sus hijos que había hipotecado su herencia. La llegada de Rivas no fue casualidad. Rebeca la orquestó a través de su red, filtrando datos de las deudas de Esteban a quienes podían explotarlas. Rivas era legítimo, pero el momento y la agresividad fueron diseñados para maximizar presión sobre una familia ya desestabilizada. Esteban, enfrentando ruina financiera y colapso familiar, tomó una decisión catastrófica. Pagaría vendiendo a 25 peones, incluidas familias que llevaban décadas en el roble. La venta fue el 28 de marzo de 1876, rápida, sin respetar la unidad familiar. La comunidad de peones vio familias desgarradas, padres separados de hijos. Rebeca observó sin emoción visible. Había causado esto deliberadamente, sabiendo el costo humano. 25 vidas destrozadas para su propósito mayor: desmantelar por completo la posición de los Herrera. Margarita estuvo en la subasta y por primera vez vio el rostro de Rebeca resbalar un instante. No emoción, cálculo. Margarita reconoció que Rebeca había orquestado todo: la expulsión de su hermano, la crisis financiera de su padre, la brutal subasta. Esa noche, Margarita confrontó a Rebeca. Tú hiciste esto. Los problemas de mi padre. La exposición de Guillermo. Todo. Rebeca la miró sin parpadear. Señorita Margarita, soy una propiedad. No tengo poder para arreglar nada. Los problemas de su familia vienen de las decisiones de su padre y las mentiras de su hermano. Eres una mentirosa y manipuladora, gritó Margarita. Probaré lo que hiciste, y cuando lo haga, te colgarán. Rebeca sonrió brevemente. Para probarlo, señorita, tendría que admitir que una peona venció a 3 familias hacendadas, que su padre fue manipulado por su propiedad, que usted fue destruida por una mujer que dice no tener poder. ¿Cree que su orgullo lo permitiría? Margarita no tuvo respuesta. Rebeca tenía razón. Exponerla requeriría admitir una humillación peor que la ruina. Margarita se fue sabiendo la verdad, pero impotente. Rebeca permaneció en el roble, su posición más segura porque Esteban, desesperado por mantener ilusión de control, dependía de su competencia mientras ella diseñaba su destrucción. Para abril de 1876 el patrón era visible. 3 familias sufrieron reveses catastróficos en meses. Todas tenían negocios que se volvieron veneno. Todas habían empleado en algún momento a una mujer llamada Rebeca, cuya presencia coincidía con sus males.
Pero visibilidad no era prueba, y prueba no era justicia. El sistema legal mexicano no tenía marco para procesar a una peona por destrucción social orquestada. Rebeca no había roto leyes reconocidas. No mató, no robó, no ejerció violencia física. La devastación era causada por decisiones de hombres blancos. Cuando la primavera dio paso al verano, Rebeca se preparó para la fase final: involucrar a don Gregorio Salazar y provocar muertes que obligaran al sistema legal a encarar lo que era. Pero esa confrontación llegaría demasiado tarde para salvar a las familias destruidas. La situación de Salazar para mediados de 1876 era desesperada. El colapso con Del Valle y el rechazo de Herrera lo dejaron expuesto. La luna apenas operaba. Necesitaba capital antes de que los rumores se volvieran conocimiento público. En junio, don Alfredo Castro, un comerciante ganadero de Monterrey, mostró interés en asociarse con hacendados locales. Salazar vio salvación. Castro tenía capital y conexiones en mercados tesanos. Una sociedad resolvería su crisis y restauraría su prestigio. Las negociaciones avanzaron bien. Para principios de julio, tenían acuerdo preliminar. Durante la visita de Castro, Salazar mencionó necesitar administración doméstica capaz. Castro sugirió que su oficina podría localizar sirvientas adecuadas. Mencionaron a Herrera. Esteban tiene una criada insólita, dijo Salazar. Rebeca educada, competente. Dicen que tiene habilidades casi sobrenaturales en gestión doméstica y negocios. Castro mostró interés. Salazar arregló visita a El Roble. Cuando llegaron, llamaron a Rebeca. Respondió preguntas sobre mercados ganaderos con sofisticación, fluidez en inglés, habilidades matemáticas impresionantes. Lo que siguió fue una conversación privada entre Castro y Rebeca, sin testigos. Según el testimonio posterior de Castro, Rebeca pidió minutos para un asunto delicado de negocios. Reveló detalles de la situación financiera de Salazar más allá de lo que él había divulgado: deudas completas, colateral débil, información que sugería fraude sistemático a socios previos. Habló como abogada presentando caso. Castro quedó sacudido. Exigió a Salazar documentación que refutara las afirmaciones. Salazar no pudo. Las acusaciones, aunque exageradas, tenían suficiente verdad para hacer imposible la defensa completa de su reputación. La sociedad colapsó. Pronto corrió la voz de que Gregorio Salazar era hombre a evitar. La rabia de Salazar al saber que Rebeca saboteara su última oportunidad fue volcánica. Confrontó a Herrera exigiendo castigo para la mujer. Herrera, con sus propias razones para temer pero incapaz de admitir manipulación por su propiedad, defendió sus acciones. El pleito se volvió espectáculo público. Ambos dijeron cosas irreparables. Para cuando se separaron, toda cooperación era imposible. Rebeca había orquestado hostilidad total entre tres familias poderosas, pero también atrajo atención directa como actriz, no presencia periférica. Las sospechas de Margarita Herrera ahora las compartían otros. Salazar comenzó a investigar el pasado de Rebeca, rastreando propietarios previos hasta Saltillo. Lo que descubrió fue perturbador. Rebeca había pertenecido a don Luis Fernández, un comerciante francés-mexicano, pero las circunstancias estaban envueltas en rumores y procesos legales sellados. Salazar supo que la familia de Fernández fue destruida por fracasos comerciales y tragedias personales entre 1871 y 1874. Antes de Fernández, Rebeca perteneció a la familia Gómez Co de Monterrey, que también sufrió pérdidas catastróficas. Antes a los Rivas de Durango, arruinados a inicios de la década de 1870, el patrón era claro. Cada familia que poseyó a Rebeca sufrió destrucción total en 2-3 años. Salazar llevó esto al juez de Piedras Negras, don Manuel Ortiz, exigiendo investigación. Ortiz escuchó y se inquietó, pero enfrentó dificultades legales inmediatas. Señor Salazar, ¿de qué acusa exactamente a esta mujer? No ha robado, envenenado ni dañado físicamente a nadie. Describe fracasos comerciales y problemas familiares de quienes la poseyeron. Eso no es delito bajo ninguna ley que conozca. Orquesta desastres, insistió Salazar. Estudia familias, identifica debilidades, causa destrucción deliberada mediante manipulación e inteligencia dañina. Aun si pudiera probarlo, que no puedo, no hay estatuto que criminalice ese comportamiento. Me pide procesar a una propiedad por ser más inteligente,
que los hombres blancos que la poseyeron. Este era el problema legal fundamental que atormentaría todos los intentos posteriores de enfrentar las acciones de Rebeca. La ley reconocía a los peones como propiedad sin agencia, podía castigar crímenes físicos, pero no tenía marco para manipulación psicológica sofisticada. Frustrado, Salazar tomó otro camino. En agosto de 1876 ofreció comprar a Rebeca por 3,000 pesos, suma que indicaba obsesión por controlarla o destruirla. Herrera se negó. Salazar intentó entonces secuestrarla por la fuerza, alegando que era propiedad peligrosa que amenazaba la seguridad pública. Presentó petición firmada por él y varios hacendados solicitando al juez ordenar su remoción del municipio. El juez Ortiz revisó y denegó. Caballeros, piden desterrar a una peona por ser inteligente y porque familias que la poseyeron tomaron malas decisiones de negocios. Si la inteligencia en peones fuera motivo de destierro, tendríamos que expulsar a la mitad de los trabajadores capacitados del norte. Esta derrota legal empujó a Salazar a acciones catastróficas. Si la ley no enfrentaba a Rebeca, él tomaría justicia por su mano. En septiembre de 1876, arregló que 4 hombres viajaran a El Roble y secuestraran a Rebeca para llevarla a Chihuahua, donde su historial fuera desconocido. El intento ocurrió la noche del 14 de septiembre. Los 4 hombres se acercaron a los cuartos de peones. Lo que no sabían era que Rebeca había anticipado el intento. La comunidad de peones estaba alertada. Cuando llegaron, no encontraron a una sirvienta indefensa, sino respuesta coordinada de vaqueros armados con herramientas de campo. El enfrentamiento fue breve pero violento. 2 secuestradores resultaron gravemente heridos. Los otros huyeron. Don Esteban apareció con escopeta y ordenó a los hombres abandonar su propiedad. Después, la implicación de Salazar se supo por testimonio de un herido que confesó a cambio de atención médica. Salazar fue arrestado y acusado de intento de robo de propiedad, específicamente, intento de robo de la peona de Herrera. La ironía fue brutal. Salazar, intentando proteger al condado de lo que veía como amenaza peligrosa, ahora enfrentaba cargos criminales. Rebeca, artífice del caos, era legalmente la víctima. Pero Rebeca no se conformó con este resultado. El intento de secuestro le dio la oportunidad que esperaba, porque nadie entendía aún que Rebeca había provocado deliberadamente a Salazar para que intentara el secuestro, asegurado su fracaso, dejado a Salazar criminalmente expuesto y posicionado para completar la destrucción de las 3 familias en una secuencia final que comenzaría en octubre de 1876. El mecanismo involucraba algo que crecía en segundo plano: afecto genuino entre ella y Santiago Herrera. El hijo menor de don Esteban, Santiago, tenía 20 años, era idealista y, a diferencia de su padre o hermanos, había llegado a ver a Rebeca no como propiedad, sino como persona de intelecto notable atrapada en un sistema injusto. Durante meses, Rebeca cultivó esa simpatía, alentando las dudas de Santiago sobre el peonaje, mientras se presentaba como figura trágica merecedora de libertad. Santiago se estaba enamorando, y Rebeca lo sabía. Alentó su afecto con cuidado, sin cruzar límites que activaran la intervención paterna, pero construyendo apego emocional que podría explotar cuando llegara el momento. Ese momento llegó a finales de octubre, cuando le dijo a Santiago que los asociados de Salazar planeaban otro intento de secuestro, esta vez para matarla y evitar que testificara en el juicio de Salazar. Era mentira. No existía tal plan, pero Santiago lo creyó. Rebeca le dijo que la única forma de protegerla era ayudarla a escapar a un estado libre en el norte. Sugirió que si alguien la ayudaba a llegar a Texas, podría construir una nueva vida donde su inteligencia fuera valorada, no temida. Santiago, movido por amor e idealismo, aceptó. Comenzó a planear transporte a través de simpatizantes antirreeleccionistas, reunió provisiones, planeó rutas, se preparó para acompañarla. Estaba cometiendo delitos, robo de propiedad paterna, conspiración para violar leyes de peonaje, pero los justificaba por amor y convicción moral. Rebeca permitió que los preparativos avanzaran exactamente hasta donde quería. Luego, el 3 de noviembre de 1876, lo traicionó por completo. Informó a don Esteban de los planes de su hijo, presentándose como criada leal, que descubrió complot que destruiría el honor familiar restante.
Entregó cartas escritas por Santiago, documentos falsificados, evidencia detallada de sus crímenes intencionados. Su traición fue exhaustiva. Esteban confrontó a Santiago esa noche. El joven confesó todo: su amor por Rebeca, sus objeciones morales al peonaje, sus planes de escape. Suplicó a su padre que liberara a Rebeca y los dejara irse juntos. La respuesta de Esteban fue internar a Santiago en un sanatorio privado cerca de Saltillo por inestabilidad mental. Luego, reconociendo finalmente a Rebeca como la amenaza que Margarita advirtió, arregló su venta inmediata a un enganchador que la llevaría a las haciendas algodoneras del sur. La venta ocurrió el 8 de noviembre. Rebeca fue encadenada y colocada en un carro con otros 18 peones rumbo a San Luis Potosí. Al partir del Roble miró a la familia Herrera. Esteban rígido de furia, Margarita vindicada pero devastada por el internamiento de su hermano, la comunidad de peones en silencio. Rebeca habló una sola frase antes de que el carro se alejara. Todo lo que hice, ustedes lo hicieron necesario. Por un momento pareció que el reinado de Rebeca había terminado. Se había ido. Las familias destruidas sobrevivían apenas. El sistema legal encontró solución: remover la amenaza sin encarar preguntas incómodas. Pero no era el final, porque Rebeca dejó un último mecanismo que se activaría en su ausencia, provocando muertes que no podrían descartarse como accidentes, muertes que obligarían al sistema legal de Coahuila a reconocer que era ella. Justo cuando creíamos haber visto todo el alcance de las capacidades de Rebeca, el horror en el norte de Coahuila se intensifica. Si esta historia te erizó la piel, compártela con un amigo que ame los misterios oscuros. Dale like para apoyar nuestro contenido. Y no olvides suscribirte para no perderte relatos como este. Descubramos juntos qué pasó después. La primera muerte ocurrió el 23 de noviembre de 1876, exactamente 15 días después de la partida de Rebeca. Don Gregorio Salazar fue hallado muerto en su estudio en La Luna, víctima aparente de un disparo autoinfligido. Las circunstancias sugerían suicidio. Estaba solo. El arma era su propia pistola. Dejó una nota expresando desesperación por su juicio inminente y colapso financiero. Doña Lucía Salazar desafió de inmediato la explicación de suicidio. Insistió en que Gregorio nunca se habría quitado la vida. Señaló que días antes trabajaba en estrategias legales y expresaba confianza en su absolución. El ángulo de la herida, disparo en la sien derecha por un hombre zurdo, le pareció sospechoso. Más importante, varios documentos financieros desaparecieron del estudio, incluyendo papeles que podrían probar sus acusaciones contra Herrera. El juez Ortiz investigó, pero no halló evidencia de intervención externa. La casa estaba cerrada desde dentro. No hubo entrada forzada. Nadie vio acercarse a La Luna esa noche. Ortiz dictaminó suicidio y cerró el caso, aliviado en privado de que un asunto difícil se resolviera sin juicio público que avergonzara a múltiples familias. Doña Lucía se negó a aceptar. Contrató a un investigador privado de Monterrey, el exagente Benito Garza, y le ordenó examinar no solo la muerte de su esposo, sino todo el patrón de desastres que azotaba a 3 familias. Garza fue meticuloso. Entrevistó a peones de todas las haciendas. Revisó registros comerciales. Rastreó el historial de Rebeca hasta Durango. Construyó una línea del tiempo que ponía a Rebeca en el centro de cada catástrofe. El informe de Garza en diciembre fue demoledor en conclusiones, pero frustrante en implicaciones legales. La mujer conocida como Rebeca ha destruido sistemáticamente a las familias Rivas, Gómez, Fernández del Valle y Herrera mediante manipulación psicológica, provisión estratégica de inteligencia dañina y explotación deliberada de vulnerabilidades. Sin embargo, no ha cometido actos que la ley de Coahuila reconozca como delitos. Ha ofrecido consejos aceptados libremente por hombres blancos, que actuaron bajo su propia autoridad. Ha revelado información veraz no fabricada. En resumen, ha operado dentro del estrecho margen de agencia que la ley permite a los peones, usándola con efectividad devastadora. Respecto a la muerte de Salazar, aunque no puedo probar asesinato, las circunstancias sugieren planeación cuidadosa por alguien íntimamente familiarizado con sus hábitos, el diseño de La Luna y el timing necesario para hacer que un asesinato parezca suicidio. Que Rebeca no estuviera físicamente presente es irrelevante si arregló que otra parte actuara.
o si generó presiones psicológicas que llevaron a Salazar a quitarse la vida realmente. Doña Lucía llevó el informe al juez Ortiz exigiendo acción. El juez aceptó que Rebeca representaba amenaza única, pero quedó estancado por limitaciones legales. Señora, aún aceptando cada conclusión, ¿qué cargo presento? Estaba en San Luis cuando su esposo murió. Necesitaría evidencia de comunicaciones específicas planeando el acto. La ley no tiene categoría para lo que esta mujer ha hecho. Mientras doña Lucía libraba su batalla legal, la familia Herrera lidiaba con su propia crisis. Santiago permanecía internado. Los médicos reportaban que se había vuelto retraído y mudo. Esteban lo visitó una vez en diciembre y quedó perturbado al encontrar a su hijo roto, respondiendo con monosílabos, sin interés en nada. Margarita Herrera, que advirtió a su padre desde el inicio, observaba la desintegración familiar con amarga vindicación. Se alió con doña Lucía para presionar al Congreso estatal por nuevas leyes que abordaran crímenes de manipulación psicológica por peones. La petición ganó apoyo, pero enfrentó fuerte oposición de hacendados que reconocían implicaciones peligrosas. Si la ley admitía que peones podían cometer delitos mediante inteligencia en vez de acción física, implícitamente reconocía su agencia y racionalidad, cualidades que todo el sistema de peonaje dependía de negar. El debate seguía cuando ocurrió la segunda muerte. El 17 de enero de 1877, don Esteban Herrera fue hallado muerto en el corral de El Roble. Había estado reparando un portón cuando éste se cerró repentinamente, aplastándolo. La muerte se dictaminó accidental, pero Margarita supo de inmediato que fue asesinato. Su padre había sido cuidadoso con maquinaria toda su vida. El cierre del portón requería acción deliberada. Además, alguien había estado en El Roble ese día, un ex vaquero vendido meses antes, que regresó diciendo traer mensaje del enganchador que ahora poseía a Rebeca. Margarita reportó sospechas al juez Ortiz, quien investigó a regañadientes. No halló evidencia de manipulación. El ex vaquero desapareció tras entregar su mensaje. El enganchador contactado por telégrafo negó enviar mensajero alguno y negó que Rebeca hiciera tal arreglo. Ortiz cerró la investigación con frustración visible. Señorita Herrera, creo que su padre fue asesinado y creo que Rebeca lo arregló de alguna forma, pero no puedo probarlo. La ley exige evidencia. Yo solo tengo sospechas y un patrón que no explica nada en términos legales. Las dos Margaritas, Herrera y la esposa de Salazar, unieron fuerzas por completo. Reunieron recursos y contrataron a Garza para una investigación exhaustiva, centrada en una pregunta. ¿Dónde estaba Rebeca? ¿Qué hacía? ¿Podían hallar evidencia que la conectara definitivamente a los asesinatos? Garza viajó a San Luis Potosí en febrero de 1877 y localizó la hacienda donde supuestamente llevaron a Rebeca. Lo que descubrió fue perturbador. Rebeca había estado allí exactamente 10 días. Luego fue vendida a un enganchador rumbo a Zacatecas. Garza la rastreó a través de 4 transacciones más en 5 meses, siempre llegando semanas después de su partida. Finalmente, en marzo de 1877 la encontró. Ahora era propiedad de un hacendado en el noreste de Durango, don César Ramírez. Garza solicitó permiso para entrevistar a la peona para procedimientos legales de Coahuila. Ramírez, intrigado, aceptó. La entrevista de Garza con Rebeca duró 3 horas y fue una de las experiencias más inquietantes de su carrera. Ella respondió cada pregunta, dio cuentas detalladas de su tiempo con cada familia, explicó sus métodos con precisión clínica, cómo estudiaba hogares, identificaba vulnerabilidades, proveía información calculada para crear conflicto, se posicionaba para maximizar caos manteniendo negación plausible, describió técnicas psicológicas para manipular individuos, redes de inteligencia entre peones que viajaban entre haciendas, estrategias a largo plazo que aseguraban destrucción total de cada familia. Cuando le pregunté por qué lo hacía, dijo, porque podía, porque se creían superiores en todo, pero yo era más inteligente que todos, porque compraban y vendían seres humanos mientras se consideraban civilizados. Y quise que supieran cómo se siente ser destruido por alguien que consideran inferior, porque el peonaje nos hace enemigos, y en esa guerra, elegí luchar con las únicas armas disponibles para mí. Le pregunté si arregló las muertes. Sonrió y dijo, Señor Garza, yo estaba a cientos de kilómetros cuando ambos hombres murieron. No envié mensajes,
No di instrucciones. No tomé acciones que pudieran considerarse criminales. Si esos hombres murieron, quizá fue por consecuencias de sus propias acciones. O quizá las personas que esclavenizaron encontraron sus propias razones para buscar justicia. Usted no puede probar que hice algo porque, bajo su ley, no puedo hacer nada. Soy propiedad. La propiedad no tiene agencia. La propiedad no comete crímenes. Su sistema legal creó esta situación. Y ahora debe vivir con ella. Garza pidió a Ramírez mantener a Rebeca bajo guardia mientras regresaba a Coahuila. Ramírez se negó. No había cargos y Rebeca era su propiedad legalmente comprada. Garza volvió a Coahuila en abril de 1877 con su informe, pero sin prisionera. Lo presentó al juez Ortiz y a un comité legislativo especial. Los legisladores escucharon con alarma creciente. El comité debatió 3 días. Algunos abogaron por legislación creando delitos de manipulación sediciosa. Otros objetaron que tales leyes serían imposibles de aplicar y crearían precedentes peligrosos al reconocer agencia en peones. Unos pocos reconocieron la profunda ironía. El sistema legal había creado una categoría de personas definidas como propiedad sin racionalidad, y ahora enfrentaba crisis porque una demostró racionalidad superior, mientras permanecía legalmente impotente. El debate estaba sin resolver cuando ocurrió la tercera muerte. El 2 de mayo de 1877, Santiago Herrera fue hallado muerto en su cuarto del sanatorio. Aparentemente se había ahorcado con sábanas. Los médicos reportaron que su estado mental se había deteriorado severamente. El suicidio era preocupación, aunque no inminente. Margarita Herrera recibió la noticia en un estado más allá del duelo. Su padre estaba muerto. Su hermano Guillermo vivía en la miseria en Texas. Y ahora Santiago se había quitado la vida. La familia Herrera, una de las más prominentes del norte de Coahuila apenas 2 años antes, estaba efectivamente destruida. Ella sabía que Rebeca era responsable. No podía probarlo, pero lo sabía. En su dolor y rabia, Margarita tomó una decisión. Iría a Durango ella misma, encontraría a Rebeca y la mataría personalmente. Justicia vigilante, pero la única disponible. Margarita partió a Durango el 15 de mayo de 1877, con pistola cargada y determinación de terminar el reinado de Rebeca, aunque le costara su propia vida y libertad. Lo que no sabía era que Rebeca ya no estaba en Durango. Había sido vendida 2 semanas antes a un hacendado en Zacatecas, conectado a través de relaciones que ninguna familia de Coahuila podía rastrear con la familia original francesa-mexicana de Saltillo que poseyó a Rebeca antes de que comenzara su destrucción metódica de familias hacendadas. Margarita llegó al noreste de Durango a principios de junio tras un viaje difícil de 3 semanas. Fue directamente a la hacienda de Ramírez, lista para confrontar a Rebeca. Lo que encontró detuvo sus planes por completo. Rebeca se había ido. Ramírez le informó fríamente que la vendió a un comerciante de Monterrey 3 semanas antes tras descubrir que recopilaba sistemáticamente información sobre sus negocios. Margarita exigió saber a dónde la llevaron. Ramírez dio el nombre. Ignacio Morales, mi dirección en Monterrey. Margarita viajó de inmediato a Zacatecas. En Monterrey supo que Morales compró a Rebeca para una cliente, una viuda cerca del lago de Chapala. El nombre de la viuda era Elisa Fernández, la viuda rematrimoniada de Luis Fernández, el comerciante francés-mexicano cuya subasta en Saltillo trajo a Rebeca a don Aurelio 2 años antes. Margarita sintió hielo en las venas. Al oír este nombre, el círculo se cerró. Rebeca había regresado a la región donde su patrón aparentemente comenzó, comprada por alguien conectado a sus primeros dueños conocidos. Viajó a la hacienda Fernández el 24 de junio, llegando sin aviso y exigiendo ver a Elisa y a Rebeca. La viuda la recibió en un salón con vista al lago, y tras discusión, accedió a llamar a Rebeca. Cuando Rebeca entró, Margarita vio algo inesperado: reconocimiento y tristeza en los ojos de la mujer. No miedo, no desafío. Algo casi como arrepentimiento mezclado con resignación. Señorita Herrera, dijo Rebeca en voz baja. Sabía que alguien vendría eventualmente. No sabía que sería usted. Lo que siguió fue una conversación de casi 4 horas. Elisa permaneció presente todo el tiempo. Años después, ambas mujeres darían testimonio de lo dicho. Margarita comenzó exigiendo saber por qué. ¿Por qué Rebeca destruyó a su familia? Orquestó muertes, arruinó vidas.
La respuesta de Rebeca fue exhaustiva. Habló casi una hora sin interrupción, trazando una historia que no comenzaba con los Rivas en Durango, sino 18 años antes, en Guanajuato. Rebeca había nacido libre en León, hija de un artesano negro libre y una mujer francesa. Fue educada por su madre en lectura, escritura, francés, bordado fino y piano. Su infancia fue cómoda según estándares para negros libres en el México central. A los 16 años, su padre murió en un accidente de taller. En meses, acreedores reclamaron su patrimonio, y mediante documentos falsificados embargaron a su esposa e hija como esclavas que mantenía ilegalmente como libres. La madre de Rebeca murió en un año. Rebeca se encontró propiedad de una familia comerciante de León, transformada de libre y educada a esclava e impotente, por mecanismos totalmente legales bajo la ley mexicana. No nací en la esclavitud, dijo Rebeca. No fui criada para aceptarla como natural. Fui educada para pensar, cuestionar, entender que era un ser humano con derechos y dignidad. Y un día, porque hombres blancos decidieron que podían robar mi libertad, me convertí en propiedad. ¿Entienden lo que eso hace a alguien? Saber que eres capaz de todo lo que tus dueños son capaces, que probablemente eres más inteligente que la mayoría, pero la sociedad decidió que eres un objeto para comprar y vender. Describió años tras el shock de la esclavitud, rabia que debía ocultarse, reconocimiento gradual de que escape físico era improbable, pero otras formas de resistencia eran posibles. Fue vendida varias veces en el centro de México, luego transportada a Durango en 1868. Cada venta le enseñó más sobre familias hacendadas, sus vulnerabilidades, cómo sus vicios y miedos podían volverse en su contra. Decidí que, si no podía ser libre, al menos los haría pagar. Mostraría que las personas que consideraban propiedad eran capaces de destruirlos por completo. Probaría que sus suposiciones de superioridad eran delirios, y que su poder no venía de valor inherente, sino de estructuras legales que no los protegían de alguien que entendía esas estructuras mejor que ellos. Describió sus métodos: observar familias por meses, aprender secretos, identificar debilidades, mapear relaciones que sostenían su poder. Cultivaba fuentes de información entre otros peones, construyendo redes que cruzaban haciendas. Se posicionaba como indispensable mediante competencia genuina, asegurando que los dueños confiaran en ella. Luego comenzaba la destrucción, a veces proveyendo inteligencia precisa a las personas correctas en el momento exacto, convirtiendo aliados en enemigos, a veces alentando a individuos vulnerables hacia acciones autodestructivas, a veces requiriendo paciencia, plantando semillas que crecerían durante meses antes de dar frutos venenosos, siempre manteniendo negación plausible, asegurando que nada pudiera rastrearse a ella de forma que el sistema legal reconociera como criminal. Lo hermoso, dijo Rebeca con algo como orgullo, era que nunca tenía que mentir. Todo lo que le dije a cada familia era cierto, solo elegía qué verdades revelar, y cuándo. Las deudas de juego de don Aurelio eran reales, las traiciones comerciales de don Gregorio eran reales, la sobreextensión financiera de don Esteban era real. No creé sus debilidades, solo las exploté con precisión estratégica. Margarita interrumpió, voz temblorosa. ¿Y las muertes? Mi padre don Gregorio, mi hermano Santiago, ¿también fueron solo explotación estratégica? Rebeca quedó en silencio antes de responder. La muerte de su padre no fue acción directa mía, pero fue mi diseño. Arreglé que información llegara a ciertas personas que tenían sus propias razones para quererlo muerto. Deudas impagadas, promesas rotas. Aseguré que sus movimientos fueran predecibles y que el corral estuviera sin vigilancia en un momento específico. Alguien actuó sobre esa información. No sé quién. Don Gregorio fue similar. Nunca instruí a nadie que lo matara, pero aseguré que su desesperación fuera completa, que viera que no había salida, y que ciertos individuos supieran que poseía documentos que los amenazaban. Si se mató o fue asesinado por otro, el resultado fue el que pretendía. Su hermano, la voz de Rebeca se suavizó. Santiago fue diferente. No pretendí su muerte. Lo quebré emocionalmente para protegerme de su intento de rescate estúpido, pero no quise que muriera. Eso fue lamentable. La palabra lamentable enfureció a Margarita. Sacó la pistola de su bolso de viaje, apuntándola a Rebeca.
exigiendo que Elisa saliera para que se hiciera justicia. Ninguna mujer se movió. Rebeca miró a Margarita con ojos firmes. No me disparará, señorita Herrera, porque si lo hace nunca sabrá el resto de la historia. Y nunca entenderá por qué doña Elisa me compró específicamente para escuchar mi confesión. Margarita mantuvo la pistola apuntada, pero exigió explicación. Elisa la dio. Mi primer esposo, Luis Fernández, fue destruido por las acciones de esta mujer entre 1871 y 1874. Su negocio fracasó, su salud colapsó, murió creyéndose maldito. Cuando supe que la vendían por Monterrey, arreglé comprarla a través de mi agente. La traje aquí no para explotar su trabajo, sino para escuchar el relato completo de sus acciones. Elisa cruzó a un escritorio y sacó un fajo de papeles, quizá 90 páginas cubiertas de letra impecable. Este documento es extraordinario. Señorita Herrera, es relato meticuloso de cómo una mujer esclavizada destruyó sistemáticamente a 6 familias hacendadas prominentes en una década. También es crítica devastadora del peonaje por alguien que experimentó tanto libertad como esclavitud, que posee educación igual a cualquier erudito, y que usó esos dones para librar guerra contra el sistema que la esclavizó. Margarita bajó ligeramente la pistola. ¿Por qué querría tal documento? Porque necesitaba entender, dijo Elisa. Mi esposo no era cruel según estándares de nuestra sociedad, y aún así esta mujer lo destruyó. Necesitaba saber si lo merecía, si había lógica moral en su venganza, o si era simplemente una destructora que disfrutaba causando dolor. ¿Y qué concluyó? Elisa miró a Rebeca. Concluí que el peonaje crea mujeres como Rebeca, y luego actúa sorprendido cuando usan las únicas armas disponibles. Concluí que un sistema que reduce a seres humanos inteligentes a propiedad debería esperar que esos seres resistan de cualquier forma posible. Concluí que la destrucción de mi esposo no fue crueldad aleatoria, sino guerra calculada por un enemigo que él nunca reconoció como humano suficiente para ser peligroso. Eso no excusa lo que hizo, dijo Margarita. No trae de vuelta a mi padre ni a mis hermanos. No, aceptó Elisa. Nada puede hacer eso. Pero quizá entender puede prevenir que se creen futuras Rebecas. Rebeca habló de nuevo. Señorita Herrera, vino a matarme. No la detendré si elige hacerlo. Pero le pido considerar, si me mata, prueba que el sistema funciona, que los blancos pueden destruir a los negros que los amenazan. Si me deja vivir, prueba algo más perturbador, que no pueden detenerme, que sus sistemas legales son vulnerables a inteligencia que se niegan a reconocer, y que el peonaje contiene dentro de sí las semillas de su propia destrucción. Margarita permaneció con la pistola, enfrentando a la mujer que destruyó a su familia, y reconoció que confrontaba algo más grande que venganza personal. Rebeca no era solo una criminal individual, era demostración de inestabilidad fundamental en todo el orden social. Había probado que personas esclavizadas podían ser más inteligentes que sus dueños, podían manipular a la supuesta raza superior blanca, podían exactar venganza que ninguna ley podía prevenir. Matarla no resolvería nada. El conocimiento que poseía, los métodos desarrollados, la confesión escrita, no morirían con ella. Y habría otras Rebecas, otras personas, esclavizadas inteligentes impulsadas a resistencia por la contradicción insoportable de ser tratadas como propiedad, mientras poseían toda la gama de capacidades humanas. Margarita bajó la pistola por completo. No la mataré, pero tampoco la dejaré sin castigo. Llevaré su confesión al Congreso de Coahuila y a periódicos de todo México. Me aseguraré de que cada hacendado en América sepa lo que hizo. ¿Y cómo lo hizo? Rebeca sostuvo su mirada con firmeza. Es su derecho, señorita Herrera. Pero considere, si publicita mis métodos, también publicita mi humanidad, mi inteligencia y mi crítica moral del sistema que me esclavizó. Prueba que no somos los inocentes infantiles o brutos salvajes que su sociedad reclama. Demuestra que somos plenamente humanos, capaces de pensamiento sofisticado y acción estratégica. Esa prueba puede ser más peligrosa para el peonaje que cualquier violencia que yo pudiera cometer. La confrontación terminó ahí. Margarita tomó custodia de la confesión de Rebeca. Rebeca permaneció en la hacienda Fernández, su futuro incierto. Margarita regresó a Coahuila con la confesión
y comenzó el proceso de llevarla a atención oficial. El Congreso de Coahuila creó nuevas leyes en 1878, abordando crímenes por peones involucrando manipulación psicológica. Pero estas leyes fueron vagas, difíciles de aplicar y finalmente ineficaces. Reconocían el problema que Rebeca representaba sin resolverlo, porque la contradicción fundamental permanecía. Admitir que peones podían cometer crímenes sofisticados requería reconocer su inteligencia y agencia, lo que socavaba toda la fundación ideológica del peonaje. Rebeca misma desapareció de registros históricos después de 1878. Si permaneció con Elisa, fue vendida de nuevo, escapó a la libertad o murió, no puede determinarse de documentos disponibles. Se desvaneció en el anonimato de la población esclavizada. Su destino específico desconocido, pero su impacto duradero. Para las familias que Rebeca destruyó, ninguna resolución legal pudo reparar el daño. Don Aurelio del Valle nunca se recuperó de su colapso y murió en 1881. Clara fue localizada eventualmente en Texas en 1879, viviendo bajo nombre supuesto y negándose a volver a Coahuila. Doña Lucía Salazar se volvió a casar en 1880 e intentó reconstruir su vida lejos de Piedras Negras. Margarita Herrera nunca se casó. Dedicó sus años restantes a administrar lo que quedaba de la hacienda y a una obsesión privada con documentar lo que Rebeca había hecho. En 1911, tras la revolución que abolió el peonaje por deudas, Margarita escribió en su diario: «He pasado 34 años intentando comprender a esa mujer. Entiendo ahora sus métodos y su motivación. Lo que no puedo reconciliar es que me descubro casi admirándola. Incluso mientras la odio por lo que le hizo a mi familia, fue un enemigo de gran inteligencia y determinación, y ganó nuestra guerra por completo». Margarita murió en 1915, dejando cajas de documentos relacionados con el caso de Rebeca. Estos papeles fueron donados al Archivo General del Estado de Coahuila, donde permanecieron mayormente sin estudiar hasta la década de 1970. La confesión misma estuvo brevemente accesible a investigadores en los 80 antes de restringirse de nuevo. Académicos que la examinaron la describieron como uno de los relatos en primera persona más sofisticados de resistencia esclava jamás escritos. Un pasaje de la confesión de Rebeca aparece repetidamente en obras históricas. Su explicación de por qué eligió manipulación psicológica en vez de violencia física. Podría haber matado a dueños individuales con veneno, o mientras dormían. Muchos esclavos lo han hecho y fueron atrapados y ejecutados. Pero asesinatos individuales no cambian nada. Son reemplazados por nuevos dueños y el sistema continúa. Elegí en cambio destruir familias completas y visiblemente, demostrar que la inteligencia es un arma más poderosa que la violencia, y probar que las personas que la sociedad blanca considera propiedad son capaces de resistencia sofisticada que sus leyes no pueden abordar. Quise que temieran nuestras mentes más que nuestras manos, porque pueden encadenar manos, pero no pueden encadenar el pensamiento. Este misterio nos muestra que inteligencia y determinación pueden ser armas tan poderosas como cualquier violencia, pero también revela el terrible costo humano de sistemas que niegan a las personas su humanidad básica. ¿Qué piensas de esta historia? ¿Crees que las acciones de Rebeca fueron resistencia justificada o destrucción inexcusable? Déjanos tu comentario abajo. Si disfrutaste este relato y quieres más capítulos ocultos de la historia mexicana como este, suscríbete, activa la campanita y comparte con alguien que ame misterios que desafíen nuestra comprensión del pasado. Nos vemos en el próximo video.